Bien, amigos, ahora llegamos al capítulo número 2. Esperando que estas lecturas estén siendo de provecho para ustedes. Vamos a ir comenzando. Para empezar, les muestro las diapositivas. Tenemos aquí la carátula, Shar Haihud Behaemuná, Portal de la Unidad y la Fe. Licutea Marim, segunda parte, capítulo 2. O sea, es la segunda parte de la obra del Tania. Hoy vamos a hablar del capítulo 2 y a continuación las citas de referencia, con las cuales el Rebbe va a sustentar su discurso, va a encadenar sus argumentos para mostrarle al judío, al estudiante de la Torá, la existencia de Dios o ayudarlo a razonar en su existencia y asimismo fortalecer lo que sostiene el judaísmo, lo que sostenía Moshe, que Hashem es un solo Dios. Toda la creación está a cargo de un ser supremo, en contraste con lo que proponen las demás religiones, que puede ser un dios principal ayudado de otros dioses, que sean sus hijos o que sean creaciones de él, o que hay muchos dioses eh, de la misma, eh, del mismo tamaño, de la misma magnitud, que en conjunto gobiernan el universo. Son básicamente las creencias que ha formulado la humanidad a lo largo de su historia, mientras que el judaísmo sostiene que hay un solo Dios. Y esa es la posición que nosotros o a la cual nos hemos apegado y vivimos conforme a ella. En algunos momentos la podemos definir como una creencia, pero también conforme vamos saliendo adelante en la vida, se convierte en una realidad para nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros enfrentamos la vida sabiendo que hay un Dios, incluso lo podemos definir como creyendo que hay un solo Elohim, y en base a esto es que avanzamos en la vida y somos ayudados y nos va bien con el simple hecho de dirigirnos a un solo Dios. Estamos en paz. Si tenemos una situación, una necesidad de cualquier índole, no tenemos que estarle pidiendo a un diferente Dios por cada situación, sino nos dirigimos a un solo Elohim y Él nos da respuesta a todo lo que necesitamos. Así es como lo experimentamos y por eso es que nos apegamos a la Torah. Sí tiene un aspecto inicial de, pues vamos a creer a los judíos, a ver, vamos a practicar lo que ellos nos dicen, pero conforme uno va viviendo, eso se va experimentando. Tenemos esta cita de Shemot, una segunda cita del libro de Nehemías. La cita número 3 tiene que ver con el libro del Rambam, el Mishneh Torah, Hilhot Yesodei HaTorah. La, este, Hilhot es como esto de prácticas, por acá le llaman el fundamento de la Torah, cómo andar la Torah, cómo practicarla, e inicia tratando precisamente el tema del monoteísmo, la comprensión acerca de Hashem y los antropomorfismos, que es lo que le causa mayor problema a a todos aquellos que se acercan a la fe de Israel. Y cuando escuchan que Hashem tiene mano, que tiene pies, que está sentado en un trono, ellos dicen, pues Dios tiene cuerpo, Dios es físico, porque si tiene una mano debe tener una como la mía. Y ahí es donde muchos cometen el error de decir, no, pues Dios se hizo carne. Dios, cuando se presentaban hombres delante de Abraham o de los patriarcas, no, pues Dios se materializaba, porque uno de ellos se hacía llamar Hashem, ¿no? Lo identifica la Torah como uno de los tres era Hashem. Bueno, viene en representación de Hashem, pero no es que Hashem se transformó en un humano. Y ahí es donde muchos tropiezan. ¿Y esto hacia dónde va dirigido? Hacia la creencia que ellos tienen que
su Mesías es Dios y se preencarnó incluso antes de venir a la vida, ¿no? De nacer de una mujer. Él ya preexistía y constantemente estaba visitando la tierra, bajando, transformándose en humano, y hay toda una serie de confusiones. Lo que nos ayuda cuando estudiamos la Torá, lo que nos es muy útil es pues, empezar a leer hebreo, lo cual es muy complicado, pero si alguien eh, le quiere dar seriedad a su camino espiritual, inevitablemente lo va a tener que hacer, si no quiere caer en estos errores. Hay gente que también conoce mucho hebreo, ¿no? Que se vuelven estudiantes y a pesar de ello no pueden desarraigar las creencias que aprendieron en su anterior religión. Y es ahí donde a mí me causa asombro que teniendo, pues tú una comprensión, si llevas un estudio, eh, pues la razón te lleva a pensar que todas esas usos del lenguaje son metáforas para intentar comprender al creador, pero no se está hablando de algo literal. Y la gente tiene necesidad eh, de adorar algo así, en un sentido literal, les hace bien, pues lo respetamos, pero no es una comprensión correcta. Llega el momento en que aparece el Rambam, se da cuenta de toda esta situación y él lo enseña, lo explica. Entonces ahí tenemos esta serie de apartados del capítulo 1, el apartado 2 hasta el 12. Es donde vamos a poder eh, desarrollar toda esta situación de la deidad, los antropomorfismos, y tener una comprensión mejor de lo que enseña la Torá y cómo lo ha desarrollado, cómo lo ha explicado el judaísmo. Y también cabe resaltar que no en todos los temas del judaísmo va a ser, no va a estar tan unido, ¿no? Siempre hay diversidad de opiniones entre los rabinos, pero el Rambam es el más ordenado, es el que trata de mostrar las cosas más claramente y tiene pues bastante coherencia como él desarrolla el tema de la deidad de Hashem. Con todo, en este punto no he visto diferencia en el judaísmo. Todo es monoteísmo y no hay diferencia en ello. O sea, no hay uno que diga, no, nosotros del judaísmo sí creemos que Hashem es dos, o cinco, o seis en uno. Todos se pronuncian por Hashem es Ejad, Hashem es uno. Y a veces cuando la gente trata de defender su idea, llamémosla politeísta, dicen que sí hay rabinos que lo enseñan, pero yo cuando les preguntas, pues dime alguno, no te dan una cita donde digan, no, pues el tal rabino sí cree que tal personaje es Dios y es parte de Hashem mismo, entonces son dos dioses o cosas así. No, eso nunca lo vamos a encontrar. Al menos yo hasta ahorita no lo he encontrado. No sé ustedes, amigos, si han leído rabinos que enseñen así. Avanzamos, tenemos una cita de Samuel. El espíritu de Hashem habló dentro de mí y su palabra está sobre mi lengua. Lo que va a utilizar el Rebe en su discurso. Un salmo por acá. Y serían las citas que están contenidas en esta lectura. Pues vamos a ir comenzando para desarrollar el tema. Capítulo 2 de esta sección del Tania, Shar Haihud Behaemun. Y de lo dicho hasta aquí, puede deducirse la respuesta a los herejes y queda expuesta la raíz del error de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo, sino porque niegan la providencia divina individual y las señales y milagros registrados en la Torá.
Ellos yerran en su falsa analogía al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones. Recientemente puse en el canal un video, una lectura de Pele Yoetz, que trata el tema de la herejía. Y según el maestro o el rabino que esté citando este tema, se va a enfocar en alguno de los puntos que describen a un hereje. En este caso, el capítulo 2 nos dice que los herejes, bueno, el punto en el que se está fijando más de esta conducta, no es el hereje que niega la existencia de Dios, sino el que niega que Hashem está involucrado en el mundo, o sea que por eso le ponen aquí providencia divina, y las señales y los milagros que están registrados en la Torah, el hereje dice, no, eso no es real, eso no puede ser posible. Esto nos permite ver la posición, o sea, el rabino, siendo el maestro de la comunidad. Yo percibo que él no tiene mm, mucho margen para decir, en el cuestión de los milagros yo los interpreto diferente, sino siempre fue visto como el maestro tiene que asumir que todo el conocimiento de la Torah, todo lo que narra ella, le tiene que dar una, una aceptación literal. Y considero que es válido que algunos tengamos nuestras dificultades en pensar, por eso va a citar aquí lo que ustedes ven en pantalla, Shemot 14, 21, 22 y 15, 8. Aquella escena donde los hijos de Israel salen de Egipto y van a cruzar el mar de juncos, el Yam Suf, y dice que el agua se divide, se parte en dos y se coloca un muro hacia la derecha y otro a la izquierda, y pasan en seco. O sea, eso es un desafío a la inteligencia de cualquier ser humano, no solamente de los judíos, sino cualquiera de los que leemos estas historias. Tenemos un problema porque en el cauce natural de la vida nunca vemos que estas cosas pasen. Yo nunca he visto que un río o un mar se parta en dos. Estamos ante una situación extraordinaria, es verdad. La Torá nos enseña que esto fue así. Según la historia, de no haber sido así, ¿cómo habrían escapado los hijos de Israel si algo milagroso no hubiese pasado? Los maestros, los rabinos, no son tolerantes ante aquellos que digan, pues esto debemos de tomarlo de otra forma, es una enseñanza espiritual. Ellos siempre van a defender, esto fue literal, el agua se partió a la mitad y ellos cruzaron. Aparte, no es el único relato que encontramos en, en la Biblia con estas características. Tenemos cuando Yehoshua pasó el, el Jordán con las tribus, también el río Jordán se abrió y pues sí, iban primero los sacerdotes, quedaron en la mitad del río, el río ya se había abierto mientras pasaron todos los ciudadanos, el resto del pueblo. Bueno, ciudadanos creo que no sería correcto, ¿no? Porque no había ciudad todavía. Bueno, iba el resto del pueblo y cuando hubieron pasado todos, se acercaron a la orilla con el arca los sacerdotes y automáticamente se cerró el río Jordán. Ahí está como una repetición de ese acto milagroso. Y a pesar de que tenemos una segunda historia, es inevitable que a la mente le cueste trabajo aceptar eso porque nunca lo hemos visto. Esa es nuestra principal barrera. Pues no es negar, no, no se trata de, es que Dios, ¿cómo va a hacer eso? Ese no es el punto.
A los que nos puede costar un poco de trabajo aceptar esas historias, no es porque digamos que Dios no puede. Si creó el universo, que no pueda abrir un mar. Sin embargo, nuestra mente no tan fácil acepta esa información. Es una pues, deficiencia que tendremos ante ese tipo de actos milagrosos, pero no estamos negando ni la existencia de Dios ni el poder de Dios para hacerlo, sino simplemente es una situación extraordinaria que solamente viéndolo te lo crees, ¿no? O lo aceptas, porque estamos muy acostumbrados a eso. Después hay una tercera historia que yo recuerdo que cuando Elías se va, más bien, sí, cuando Elías se va a ser llevado, él abre el río Jordán otra vez, ¿no? Lo golpea con su manto y se abre. Parece que sí lo golpeó primero Elías. Pero al menos sí estoy seguro que Eliseo, cuando ya se fue Elías y cayó su manto, lo toma y va a cruzar el río y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo golpea, golpea el río con el manto de Elías y se abre. Una vez más, la misma situación. Y la posición de los rabinos es los herejes. Los herejes niegan que esto Dios lo haya hecho en situaciones específicas. Y son muy críticos ante esa posición. Tenemos primero la historia. Dice acá en el versículo de Shemot 14, 21 y 22, extendió Moshe su mano sobre el mar. Entonces hizo ir el Eterno el mar con recio viento del este. Toda la noche puso el mar en seco y se hendieron las aguas. Entraron los hijos de Israel dentro del mar en lo seco, mientras las aguas eran una muralla por su derecha y su izquierda. Con el viento de tu rostro se amontonaron las aguas, se pararon como una pared las aguas que corrían, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Son tres versículos, el último es el 15:8. Usted lo puede ver en pantalla. Dice, Vayet Moshe et yado, extendió Moshe su mano, al Hayam, Vayolech Hashem et Hayam, e hizo andar Hashem el mar, Beruach Katim, con un ruaj del este, Asa, Kol Halaila, toda la noche. Eh, Vayashem et Hayam, eh, le jaraba, y puso el mar en seco. Pues todo esto es pues es una dificultad para la mente racional que estas cosas sucedan. Estás abriendo el mar, pero tú dirías, bueno, pues quedaría un poco húmedo, ¿no? Pero incluso dice que el mar está en seco. Vayibak u Hamaim. Y se hendieron las aguas. Esto de Vayibak u, perdón, Vayibak u. Bueno, yo lo leería así. Vayibak u o Vayibakeu. eh, Es esta expresión que significa dividir. Cuando yo veía la traducción, a veces lo ponen como hendir, y yo conozco esta palabra que hendir es como tener una abertura, ¿no? Como que algo se hunde, hendir. Pero revisando pues otros sinónimos dentro del diccionario hebreo-español, pues hablan de eso, ¿no? De dividir, romper. Se rompieron las aguas, se dividieron para que ellos pudieran pasar. Dice que entraron los hijos de Israel dentro del mar en lo seco, mientras las aguas eran una muralla a su derecha y a su izquierda. Bien, vamos al tema de los herejes, ¿no? Para reafirmar este concepto, que la mente que es más estricta en lo religioso siempre va a usar este término para desacreditar, para ofender a todos aquellos que les cueste trabajo comprender estas historias o aceptarlas.
entendamos la posición de los maestros, ellos es enseñar y evitar que esos que dudan, que no tienen una comprensión plena de las historias bíblicas, desvíen a otro, los empujen a no creer en la Biblia, porque pues decir, eso no es mentira, eso no pasó. Entonces la gente va a empezar a cuestionar todo lo que diga la Biblia y va a terminar diciendo, todas son mentiras. Siempre hay que tener mucha precaución. Yo incluso cuando hay pasajes que para mí son complicados de entender, yo no le digo a la gente, pues ya no hay que creer en la Biblia. Hay desafíos, incluso en mis oraciones. Yo le digo a Hashem, hay cosas que no entiendo, nunca las he visto y no puedo percibir con qué intención le enseñaron los profetas. Para que lo entendamos así, literal y directamente, eso es lo que nos trae la enseñanza que ellos quieren. O tenemos que llevarlo a otros niveles de comprensión para extraer un consejo pues más profundo que nos haga crecer como seres humanos. Tenemos la posición del Rambam ahorita lo vamos a ver en el mismo libro del Mishneh Torah, el tomo 1. Pero aquí me tengo que trasladar a las leyes relativas a la idolatría. Capítulo 2, el apartado número 5. Asimismo, los herejes israelitas no son considerados israelitas en nada, y su teshuvá, retorno y arrepentimiento nunca es recibido. Como expone, todos los que van no volverán ni alcanzarán las sendas de la vida. Proverbios 2:19. Pues vean lo extremo que es el Rambam en cuanto a la definición de hereje. Un israelita que, ¿qué va a ser el hereje? Esto no lo va a decir su punto de vista. Ya no se puede arrepentir. Si ya negó la Torah, si ya negó que sus historias sean verídicas, entonces ya cuando cayó en esa forma de razonar, ya no puede regresar. Eso tal vez le ha pasado a muchos. Hoy día vemos estos canales de ciencias bíblicas, que a mí se me hace muy curioso que la gente que ya ha descubierto para ellos que la Biblia es una mentira, que está llena de mitos, de historias inventadas, ¿para qué siguen estudiando ese libro? Si habla puras mentiras. Pues da la casualidad que, aunque sea un libro de mentiras para ellos, les deja mucho dinero, porque venden cursos para enseñar que la Biblia está lleno, plagado de mitos y de mentiras. Entonces, no se me hace muy honesto esa posición, pero bueno, es su vida, respetamos. Y aquellos, precisamente, muchos que antes eran muy cristianos, o mesiánicos, o incluso judíos, después se vuelven ateos. Y cuando dice el Rambam, ellos ya no van a regresar. Bueno, ni falta que les hace, ¿no? Porque ellos dicen, ya arrepentirme, ese Dios no existe. Puras mentiras. El Rambam está diciendo, ellos no van a regresar. Y aunque se quisieran arrepentir, no hay forma. Ya cayeron en eso. Los herejes son aquellos que van neciamente tras los pensamientos de su corazón, en lo que mencionamos previamente, hasta que terminan transgrediendo preceptos principales de la Torá para irritar a Hashem, con desprecio y con insolencia, y dicen que aquello no es una transgresión. Está prohibido hablar con ellos y responderles sus cuestionamientos en absoluto. Como expone, no te acerques a la puerta de su casa. El pensamiento del hereje está en la idolatría. Por lo tanto, si por ejemplo faena un animal, seguramente tuvo intenciones idólatras, por las que está prohibido consumirlo. En este apartado, pues, el Rama expresa esto. Naturalmente que habrá diferentes expresiones de la herejía. Y esto es un consejo de un maestro para evitar que
seguidores de la Torá, que fieles israelitas, ¿no? O judíos, tengan contacto con estas personas y se pierdan. ¿Cuál podrá ser nuestra posición, ya que ha pasado el tiempo? Ahora es inevitable que la información esté en la palma de tu mano, con un teléfono inteligente, con una computadora. Todos conocemos gente con estas características y a pesar de ello, nos mantenemos, bueno, en mi caso, me mantengo en la fe de Israel, de un solo Hashem, un solo Dios, y no hay más. A pesar de muchas conferencias y estudios que he escuchado contradiciendo eso, me parece más plausible la enseñanza de la Torah que todo lo que ellos dicen. El Rambam identifica los pensamientos de su corazón. Todos los tenemos. Pero cuando tú eres humilde y dices, es que yo no puedo saberlo todo. Sí tengo un sentido común, tengo un cerebro que el propio Hashem me dio para pensar. Y si ustedes identifican los razonamientos de muchos de ellos, es cuando te transmiten eso de yo lo sé todo. Yo soy un especialista en la materia. Por eso te digo que lo que tú hablas o lo que tú crees son mentiras. Lo que yo siempre respondo, ¿no? En mi mente. Tanto él y yo, pues estamos estudiando. Y la única forma de hacer ese tipo de afirmaciones es haber estado en el lugar. Los que estuvieron en ese momento son los que tenían voy a decirlo así, la autoridad para describir esos eventos. Y nosotros que vivimos 3000 años después, les vamos a enseñar a ellos, les vamos a corregir si nosotros no estuvimos presentes. Tenemos esa desventaja. Pues para mí siempre hay que ser humilde. Yo defiendo mis ideas, pero no voy por el mundo atropellando la de todos. Bueno, esa es la posición del Rambam. Más adelante en Leyes de la Teshuvah viene el asunto, un apartado que dice los herejes, capítulo 3 apartado 7. Hay 5 tipos de personas que son denominadas herejes. El que dice que no existe Hashem y que el mundo no tiene nadie que lo dirija. Número 2, el que dice que hay quien lo dirige, pero que son dos o más. El que dice que hay un amo, pero que tiene cuerpo e imagen. El que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. Y número 5, y así también el que adora a un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Ver leyes de la idolatría 1:1. Cada uno de estos 5 es un hereje. Algunos apartados de estos tienen que ver con la negación de Dios. Otros pueden aceptar que Hashem existe, pero que él pues no dirige el mundo. Otros pues Hashem sí existe, pero aparte con él hay más dioses, como uno que está sentado a su diestra es otro dios. Esa posición sería herejía para lo que está diciendo el Rambam. Y de hecho yo lo mencionaba la lectura anterior, cuando ellos te dicen, no, es que Hashem está sentado en el trono, la visión de los profetas. Y cuando yo les digo, ¿y por qué nunca vieron el trono de otro sentado a su diestra? Si se supone que él está sentado desde la eternidad con Dios. Qué curioso que los profetas no veían un trono al lado, sino hasta que ya se escribe el Nuevo Testamento. ¿Lo ven? Ven a alguien sentado a la diestra. Y luego citan el Salmo 110, donde le dice, según Dios, a David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Si pudiéramos abrir un poco más la mente e identificar que la palabra diestra tiene que ver con la autoridad de Dios y no tanto con un espacio geográfico al lado del trono de Dios.
las cosas se aclararían más. Cuando se hace referencia acerca del Éxodo, que Hashem extendió su brazo, o sacó a los hijos de Israel con su diestra, o con su brazo, con brazo fuerte y extendido, sacó a los hijos de Israel. Y hay citas donde se habla de la diestra de Dios, en un sentido del poder. Creo que la mayoría de los seres humanos somos diestros, o sea, nuestra mano más fuerte es la derecha. Tenemos la excepción que son los zurdos. Es una condición a través de la cual no tenemos que discriminar a nadie, pero la Biblia está hablando en términos comunes que el humano puede entender. Y eso es lo que significa. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, que Él lo tiene reservado al Mashiach, a uno de los descendientes de David, que va a ser el que manifieste una autoridad mayor de parte de Dios que sus antepasados, sus antecesores. Y David en su salmo, como si visualizara ese poder que está reservado para el Mashiach. Nada tiene que ver con hacerlo divino, pero la gente así lo entiende y los respetamos. No obstante, analizamos sus ideas pues de la manera más simple, sin complicaciones, sin estar introduciendo teologías que no pertenecen a los profetas. Entonces tenemos esos 5 tipos de herejes. El que dice que Hashem no fue el primero ni el creador de todo. Ese es el número 4. El que adora a un ídolo para que interceda por él ante el amo de los mundos. Fíjense, el que adora a un ídolo pensando que lo necesita un intermediario, porque no se puede llegar a Dios directamente. Ven cómo sistemáticamente ciertas religiones caen en alguna de estas situaciones de la herejía. Minim es el término. Si esto es lo que enseña el judaísmo, y luego, ahorita con lo que vamos a leer en el Pele Yoetz, entendemos por qué hay tanta confusión. Los rabinos, con la mejor de las intenciones, te pueden explicar esto, como lo hace el Rambam. Otros también hicieron su propio esfuerzo para extraer este conocimiento de la Torah, hasta deducirlo de las historias bíblicas. Y lo que hace el hereje, o ya visto como en otro término, que es el apicoros, es decir, nada, nada, esos rabinos no saben nada, son unos ignorantes. No, no, yo por qué les tengo que hacer caso, esos rabinos no saben nada. Y esa es la postura, tristemente, de la religión popular y de los maestros mesiánicos. Todo el tiempo están descalificando a los rabinos. Todo el tiempo dicen que el Talmud no sirve para nada. Constantemente la mayoría de ellos, aunque puede haber excepciones, pero también son selectivos. El Talmud es bueno, no, pero aquí está diciendo cosas malas, no está feo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque contradicen su fe. Cuando les contradicen la fe es cuando ese rabino no sabe nada. Es que no tiene argumento. Es que él no leyó otro versículo. O sea, ¿ustedes creen que un rabino no leyó el otro versículo que la otra persona dice? Es que aquí entonces no entendió lo que dice Moshe. Y empiezan a buscarle ese tipo de descalificar la credibilidad de los maestros cuando contradice su creencia. Y ahí es donde digo, bueno, se pone complicado el asunto. Y ya para no irnos extendiendo hacia esos temas, sino regresar a la lectura. Otra modalidad que es el apicoros, bueno, es epicorsim, así es como está vocalizado, pero aquí en español le ponen apicorsim. Hay 3 tipos de personas que son denominados epicorsim: el que dice que no existe la profecía en absoluto y que no hay ningún conocimiento que llegue del creador al ser humano.
el que niega que la profecía de Moshe Rabenu, perdón, el que niega la profecía de Moshe Rabenu, y el que dice que el Creador no conoce las acciones de los seres humanos. Cada uno de estos tres es Epicúreos. Lo vamos a dejar hasta ahí porque el Rambam abunda mucho en estos temas. Vamos al Pele Yoetz, Eliezer Papo, de una época pues, posterior al Tania, cerca, ¿no? Pero es un siglo después, en el 1800. Un segundo. 1824 es cuando aparece el Pele Yoetz. Él es más concreto. Dice, de acuerdo con lo que explicaron nuestros sabios, un epicoros, entre paréntesis, hereje, no tiene parte en el mundo por venir, y según lo establecido por el Talmud, muchos tropezaron y cayeron. Pues está dicho, ¿quién es epicoros? El que dice con desdén, estos rabinos. O el que dice, ¿qué provecho tenemos de los rabinos? Si estudiaron, estudiaron para ellos. O el que desprecia a los sabios, o aquel que menosprecia a su prójimo delante de un sabio. Es la primera característica que ve de los herejes, epicoros. Y luego dice, no es necesario decir que quien duda de las palabras de la Torá o de las palabras de los sabios, o se burla incluso de una sola palabra de la Torá o de los sabios, es un epicoros, sin lugar a dudas, pues se libera del yugo de las mitzvot, es un apóstata y no hay remedio para su enfermedad. Sobre esto está dicho, todos los que van hacia allá no retornarán. Es el mismo versículo de Proverbios 2:19, y si explicaron nuestros sabios que la palabra ella se refiere a la herejía. Ahí está. Esos son los que conflictúan con los sabios, con los que dicen la Torah no es verdad. Son puros cuentos, son puras mentiras. Ellos son descritos como herejes. Ya teniendo estas ideas que nutren al judaísmo, ahora sí regresamos a la lectura. Y de lo dicho hasta aquí puede deducirse la respuesta a los herejes. Y queda expuesta la raíz del error de aquellos que son considerados herejes, no porque nieguen que Dios hubiera creado el mundo, sino porque niegan la providencia divina, individual y las señales y milagros registrados en la Torah. Ellos yerran en su falsa analogía, al comparar la obra de Dios, el creador del cielo y la tierra, con la obra del hombre y sus maquinaciones. Pues cuando un orfebre ha acabado un recipiente, ese recipiente no depende más de las manos del orfebre, e incluso cuando sus manos están apartadas de éste y él prosigue su camino, el recipiente perdura exactamente con la misma imagen y forma que cuando abandonó las manos del orfebre. Del mismo modo, conciben estos necios, fíjense cómo se pone un poquito duro el rebe, dice estos necios, la creación del mundo y la tierra, mas sus ojos se hallan cubiertos, de modo que no ven la gran diferencia entre la obra del hombre y sus maquinaciones, consistentes en hacer una cosa existente a partir de otra, existente de antemano, cambiando meramente la forma y apariencia. Por ejemplo, la de un lingote de plata a la de un recipiente. Y la creación del cielo y la tierra, que es la creación de algo a partir de la nada. Bueno, comienza su ataque el Rebe diciéndole, ese tipo de ejemplos no son adecuados para tú deducir la acción del creador sobre su creación o la inactividad. En sí, en su momento, en una época remota, Dios creó el mundo, pero lo creó y se fue. Ya lo dejó a su suerte. Estableció sus leyes y el que las quiera hacer, pues tendrá un resultado y el que las quiera transgredir, tendrá un resultado y Dios no se mete para nada. Es como un alfarero que hace un recipiente, está ahí, pone mucho empeño en hacerlo y cuando lo logra, ya lo suelta y ya no lo sigue formando. Entonces el rey dice, eso está mal. Ese ejemplo no ayuda, porque Hashem no es un orfebre que se desconecta de su creación. ¿Y cuáles son sus argumentos?
Para empezar, Hashem crea las cosas de la nada. Él hace aparecer, él da origen a las cosas que nosotros percibimos. Y el alfarero no, el alfarero toma algo que ya existe y lo único que hace es cambiarle la forma. Entonces, él, ¿qué, qué sentimiento entrañable puede tener hacia un objeto que él no diseñó, no hizo, no lo creó? Nada más le cambia la forma para que pueda ser utilizado de otra manera y lo suelta. Pero acá estás hablando de Hashem, que él creó las cosas con un propósito, con una razón de ser, y se estará entonces interesado en que eso se logre. Y para ello, dada la conducta del ser humano, se ve en la necesidad de intervenir o de estar pendiente de su creación, porque él la dirige a algo, la creó con un objetivo y está velando para que eso se cumpla. Si eso implica su intervención, lo va a hacer. Y el orfebre no, el orfebre se olvida del objeto que le dio forma y ya está. Si lo ocupan para lo que él lo creó, qué bueno, y si lo tiran y lo rompen, el que le importa. Ya le pagaron por su trabajo, ya está. Es ahí donde ve el fallo el Rebe con ese tipo de comparaciones. Este es un milagro incluso más grande, por ejemplo, que la aparición, perdón, que la partición del Yamsú. Pues entonces Dios hizo retroceder al mar por medio de un poderoso viento del este que sopló toda la noche, y las aguas fueron divididas, y no solo dejaron de fluir, sino que se alzaron erectas como un muro. Si Dios hubiera interrumpido el viento, las aguas hubieran vuelto a fluir hacia abajo al instante, como le es usual y natural, y, sin lugar a dudas, no se hubieran alzado en alto como muro, pese a que esta naturaleza del agua de fluir en caída también es innovadamente creada a partir de la nada, pues un muro de piedra se alza erguido por sí mismo, sin la asistencia del viento, pero la naturaleza del agua no es tal. Pues aquí él está recurriendo a esta historia, ¿no? Lo que tenemos en pantalla. Éxodo 14, 21 al 22, 15, 8. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué está analizando? El agua tiene una naturaleza y no le está quitando esa naturaleza a Dios al agua, sino está haciendo que otro elemento la haga dividirse, nada más. No la está cambiando de forma, el agua sigue siendo agua, pero hizo que otro elemento la desplazara de ahí. Y una vez que sucede eso, el agua sigue su cauce. Pues para él esto es un hecho milagroso. No está cambiando la naturaleza del agua, no está alterando la realidad de una forma así, sino que sigue respetando las cosas como él las creó. Nada más está creando un camino, abriendo la posibilidad de que ellos se vayan, pero sin modificar el mundo y las cosas que él creó. ¿Ya? Ahí nos deja el pensamiento, o al menos así lo entiendo yo de la redacción. Usted analícelo. Seguimos. ¿Cuánto más entonces es así en la creación de algo a partir de la nada? Cosa que trasciende la naturaleza y es mucho más milagrosa que la partición del Yamsuf, que seguro que con el retiro del poder del creador de dentro de la cosa creada, Dios libre, el ser creado volvería a la nada y más absoluta no existencia. Más bien, la fuerza activadora del creador debe estar continuamente en la cosa creada para darle vida y existencia. Fuerzas activadoras como estas son las mismas letras del habla de las 10 aserciones con las cuales todos los seres fueron creados. Es respecto de esto que fue dicho en el versículo, y tú das vida a todos ellos. Aquí ya va a dar una cita más. No recuerdo si la incluí. Creo que esta no la incluí porque la menciona más explícitamente aquí sobre la lectura. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver aquí.
¿Cuánto más entonces es así en la creación de algo a partir de la nada, cosa que trasciende la naturaleza y es mucho más milagrosa que la partición del Yamsuf, que seguro que con el retiro del poder del creador de dentro de la cosa creada, Dios libre, el ser creado volvería a la nada y más absoluta en existencia. Como el relato nos dice que Hashem desapareció el Mar Suf, el Yamsuf, pudo haber dicho que deje de existir el mar para que los israelitas pasen y borrarlo de la creación. Pero no hace eso, simplemente lo repliega, lo retira. Pasan los israelitas y el mundo como él lo creó sigue su curso. No tuvo que alterar nada de lo que él creó, sino solamente abrir un camino, hacer que las aguas esperen pues el estado en el que están ahí, asentadas, y ya está. Es respecto de esto que fue dicho en el versículo, y tú, ata das vida, me hallé a todos ellos. No leas me hallé, das vida, sino me jabé, traes a la existencia. A ver, si es el versículo de Nehemías. Nos dice lo siguiente, desde el 6. Tú eres Hashem, solo tú hiciste los cielos de los cielos y todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que hay sobre ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y en esta parte final es donde dice, y tú das vida a todo, y el ejército de los cielos se inclinan ante ti. Entonces tenemos aquí la expresión mejaye. Vamos a subrayarlo. Creo que el color anaranjado está bien. Mejaye. Beata, mejaye. Y tú haces vivir. Et kol, haces vivir a todo. Utzba, Hashamaim y los ejércitos de los cielos, Leja, Mishtahapim, se inclinan ante ti. Leja, Mishtahapim, para ti se inclinan. Dice acá, y tú das vida, Mejaye, esta que está acá, Mejaye. No lo leas así, no leas Mejaye, sino Mejabe, traes a la existencia. Aquí está haciendo una modificación al texto, lo cual esto puede ser cuestionable para muchos. Dicen, no, es que ¿por qué hacen eso los rabinos? Está bien, algunos sí podemos poner un asterisco ahí, un signo de interrogación. Dice que no lo leas, entonces tienes una letra mem, una hey, una bab y una hey. Que no lo leas mejayé, sino mejabé. ¿Qué diferencia vemos entre esta palabra y esta? La mem es la misma. La letra hey, aquí tiene una het y acá tiene una hey. Se abrió. La letra yud y acá es una bab. Sí está cambiando, pues diría que sustancialmente. Una cosa es hacer vivir y otra cosa es hacer que esté o que sea una cosa. Y esa cosa que está no precisamente esté viva. Él hace esa aplicación. No leas mejaye das vida, sino mejabe, traes a la existencia. O sea, a partir de la nada. La palabra ata, tú, esta que está acá, esta es la palabra tú, más bien sería y tú, porque esta bab es una conjunción, la conjunción y tú.
La palabra ata, tú indica todas las letras del alfabeto hebreo, desde la primera a desde la primera, la alef, hasta la última, tav. Y la hei, de esa misma palabra, alude a los 5 órganos de la articulación verbal. Bueno, esto es lo que muchos llevan a otras instancias. Tenemos la letra alef, aquí, esta de aquí, alef, y esta es la tav. Es la primera y la última letra del alfabeto. Y luego la letra hei, que tiene un valor numérico. Esta vale un 5. Según enseña en esto que la capacidad de hablar que tenemos depende de 5 órganos para que nosotros podamos hablar. No, alguien diría, es que yo hablo porque pues, tengo garganta y cuerdas vocales, pero también implicarían los labios, los dientes, pues, la forma de la boca. Y acá los cita en una nota al pie de página. Nos dice la laringe, número 1, el paladar 2, la lengua 3, los dientes 4 y los labios 5. Pues en el judaísmo, sobre todo en este tipo de enseñanza ya que son cabalísticas, estos 5 órganos o elementos del cuerpo son los que hacen posible que alguien pueda hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? Todo lo que encierra el alfabeto hebreo desde la primera hasta la última letra. Tú haces vivir, pero aquí ellos hacen una modificación a la palabra, o lo está sugiriendo. Mejayé y Mejabé son parecidas, pero sí tienen letras diferentes. Ahí yo pongo un asterisquito porque cuando hacen eso los cabalistas, no estoy del todo de acuerdo en que lo hagan, pero lo que te está proponiendo es, me parece útil. Es que aquí se está enfocando a seres vivos. Mejayé, tú los haces vivir a todos los ejércitos de los cielos. Pero también Dios no solamente crea seres vivos, también crea objetos, seres o cosas, ya no serían seres, sino cosas que no están vivas y Él los hace existir. Entonces, la palabra mejabé, digamos que es más general, me hace existir a mí, solamente que la característica que me distingue de otra cosa que Dios hizo existir es que yo estoy vivo, pero también Dios hace existir cosas no vivas. Pienso que por ahí va como decimos acá, por ahí va el tiro. Dios hace existir, abarca tanto a los seres vivos como a los no vivos. Por eso se permiten hacerlo y aparte la palabra se parece mucho. Son curiosidades o cosas que tiene el hebreo y la exposición de los maestros. Como les he dicho en otras ocasiones, estamos para aprender. Al que no le guste esto, que diga, es que aquí se están excediendo, adelante, no lo tome, deséchelo, critíquelo. Yo también hago mi crítica, pero trato de entender por qué lo hacen, por qué hacen eso. No nada más para descalificar o porque yo quiera demostrar, es que el judaísmo es falso, ¿no? Yo no gano nada con eso. Lo que yo quiero es aprender a ser una mejor persona, no andar demostrando cosas de ese tipo. Entonces, ahí es donde yo le veo sustento. La palabra Mejabé es más amplia, habla de seres o de cosas que existen, sean vivas o no vivas, Hashem hace existir todo. Por eso se permiten hacer esa modificación. Y no modifican el texto, o sea, el texto de Nehemías que estamos viendo acá, 9:6, nunca lo van a cambiar las letras. Tiene que permanecer así. Pero para ellos poder exponer un conocimiento más amplio, se permiten hacer esto. Quien no le guste, adelante, critíquelo y no lo tome. Seguimos. De esa misma palabra, alude a los 5 órganos de la articulación verbal, que son la fuente de las letras. Y aunque él no tiene imagen corpórea,
Y aquí es donde nos van a llevar a las citas del Gilhot y Esodeh HaTorah, que ahorita lo vamos a ver poco a poco. Y aunque él no tiene imagen corpórea, con todo, las escrituras mismas dicen explícitamente respecto de Dios. Dios habló, Dios dijo, es decir, empleando términos humanos, y esto Dios habló o Dios dijo, es la revelación de las 22 letras supremas a los profetas. Estas están investidas en el intelecto y la comprensión que se encuentra en su visión profética y también en el pensamiento y habla de ellos, como está escrito. El Espíritu de Dios habló dentro de mí y su palabra está sobre mi lengua, como lo ha explicado el Arizal en Sha'ar HaNebuah. Aquí ya llegamos a la cita que está acá, segundo libro de Samuel, 23:2. El Espíritu de Hashem habló dentro de mí y su palabra está sobre mi lengua. Algo de esto yo comentaba en este intercambio que he tenido con los amigos mesiánicos, porque te dicen, es que esto que está diciendo el profeta es literal o es alegórico. Y yo no les quería responder así porque ellos te condicionan. ¿Es esto o es esto? ¿Es bueno o es malo? ¿Es esto o es esto? Y te están condicionando a que tú les digas lo que ellos quieren oír. Y si les dices una cosa, te van a responder de una manera. Y si les dices de otra, la otra que te están condicionando ya tienen un argumento. Lo mejor que podemos hacer es, oiga, ¿en qué sentido debemos entender esta palabra que está diciendo Moshe? Y después de un lapso de contradicciones, de estarnos contradiciendo, yo les decía, a ver, es que ¿por qué te tengo que responder en los términos que tú me dices? Si la Biblia no los utiliza. Porque él quiere que yo le explique lo que significa la Biblia. Y luego te dicen, a mí explícamelo con Biblia. Y cuando tú tratas de hacerlo, te dicen, no, pero es literal o es alegórico. Pues es que literal y alegórico no está en la Biblia. Moshe no decía, esto se los explico en literal. Esto se los explico en alegórico, ¿eh? O procedo a hablar literalmente, procedo a hablar alegóricamente. No era su método. Entonces, después de reflexionar un poco y de que ellos daban sus ideas, les digo, a ver, vamos, para que no se nos vaya el tema. Se los voy a decir así. Este lenguaje es profético. No es literal ni es alegórico. Es otra naturaleza el lenguaje que ellos, las visiones que ellos están teniendo. Para yo poder presumir que puedo explicar esto, necesitaría ser profeta. Yo sin ser profeta, si me dedico a estudiar ciencias bíblicas, lenguaje, voy a dar mi punto de vista conforme a esas disciplinas. Pero Moshe no era nada de eso. Moshe era un profeta. ¿Y quién puede explicar a un profeta? Otro profeta. Entonces tenemos esa barrera nosotros. Si fuésemos profetas, tendríamos mayor capacidad de comprensión. Y ya no diríamos que si es literal o alegórico. Yo le decía, esto es una visión que tiene Moshe en su mente. Son cosas que pasan en su mente. Y solo él sabe qué alcance tiene, qué cosa se aplica a lo literal, o qué cosas le están revelando el mundo superior, el mundo de Dios. Que aquí, si acaso, tendremos algún reflejo, pero no es igual. Pues tampoco yo puedo decir que es alegórico, porque sí está describiendo una realidad, pero no la que yo estoy experimentando, sino otros seres que existen. Pero eso es muy difícil transmitírselo a alguien que tiene una creencia y que todo lo que está argumentando es para decir yo tengo la verdad y tú eres mentiroso. Ese es su objetivo y todo lo que está elaborando es para decirte yo sé más de la Biblia que tú. Lo que yo creo, esa es la verdad y tú todo lo que hablas son mentiras. Pues como esa es su posición, aunque intentas explicarles, nada te aceptan, todo te interrumpe. Nada, aunque busques varias formas de darles a entender, no te lo aceptan, porque están
concentrados en demostrar que ellos tienen la verdad. Y aunque tú les lees textos, tampoco lo aceptan. Tampoco les importa lo que diga la Biblia, importa lo que ellos creen. Y digo, bueno, me llevo la experiencia, ¿no?, de dialogar con gente así. Y ahora nos ocupa este tema. ¿A dónde va el Rebe? Nos cita al Rambam. Nos dice que en Gilhot y su Torah, ahí está la clave. ¿Qué es lo que dice en este recuadro? Eh, Poner unos extractos. Son 12 apartados. Pero son 12, bueno, 12, del 2 al 12 son 11, ¿no? El apartado uno no lo está incluyendo, pero el primero, ¿no? Fundamento de los fundamentos y el pilar de las sabidurías es el conocimiento de que hay allí un ser primigenio que existe, que hace existir toda existencia. Si se supusiese que él no existe, entonces ninguna otra cosa podría existir. Así inicia el Rambam. Primero dando por hecho que hay un creador, un ser primordial, que existe y que él es la causa de todas las existencias. Y si yo empiezo a decir que Dios no existe, entonces ¿por qué existe el mundo? Así razona el Rambam. Alguien va a decir, pues porque explotó el Big Bang, pues porque una estrella que había ahí, que quién sabe quién la creó, eh, chocó con otra estrella que quién sabe quién la creó, y empezaron a surgir otras galaxias y cosas así. Eso es lo que ahorita más inclina a la ciencia, ¿no? En verlo como un suceso cósmico. Pero ¿quién creó cómo se originó esa materia que colisionó y explotó lo que se le conoce como el Big Bang? No da explicación ahí. Es lo que hace el judío, es decir, sí debe haber un ser primigenio que cause todas las cosas. Aunque el Big Bang digamos que es real, pues Dios creó esa cantidad de materia que explotó para que forma el universo. Pero alguien debió causar la existencia de eso que explotó y que se está expandiendo. Pues hay un ser primigenio que hace existir todo. Si se supusiese que él no existe, entonces ninguna otra cosa podría existir. De ahí me salto al apartado número 8. Es que es muy extenso, son 3 hojas y media. Así que había que resumir. Pero esto usted lo puede leer tranquilamente, es el inicio del Mishneh Torah, para que usted vea lo importante que era para el Rambam cuando hace su compendio de 14 libros que sintetizan por temas la enseñanza talmúdica, entendiendo que no todos los judíos pueden comprar toda esa literatura. Él dice, quien lea mis libros será como si hubiera leído todo el Talmud. Yo les traigo todo resumido y acomodado para que ustedes lo puedan leer. Inicia con la numeración de los 613 preceptos, positivos y negativos, y comienza primer libro, Sefer Hamadá, el libro del conocimiento. Las citas al pie de página del Tania te dan del 2 al 12. Y el 2 es, si se supusiese que él no existe, entonces ninguna otra cosa podría existir. Es lo que está aquí. Digamos que yo aquí tendría que haber metido un número 2. Pero el número 1 es el fundamento de los fundamentos. Y el pilar de las sabidurías es el conocimiento de que hay allí un ser primigenio. Como usted puede notar, y lo dije la vez pasada en el capítulo número 1, lo que nos enseña el judío es a conocer el judaísmo, no tanto a creer. La Torah, Moshe no dice, y creerás en tu corazón y sabrás que Hashem es uno. No dice, y sabrás conocer. No dice, creerás. Hay aspectos donde sí se menciona la fe, en el sentido de firmeza. Te afirmarás en esto. Aunque ahorita no lo conoces del todo, pero inclínate a ello y con los resultados se convertirá en conocimiento.
O sea, por el momento acepta lo que te está diciendo Moshe, aunque no lo entiendes. Y cuando tú lo apliques y lo vivas, veas el resultado tangible, entonces ya se convierte esa fe, si esa fe se convierte en un conocimiento. Vemos incluso desde Bereshit cuando dice conoció Adán a su mujer. Conocer es cuando algo se vuelve íntimo. Por eso se aplica a la relación sexual, porque es ahí donde tú conoces de una forma profunda a la persona. Y todo el tiempo o constantemente se hace referencia al conocimiento. Cuando la persona conoce a Dios, es porque ha tenido un acercamiento íntimo con Dios. Por favor, no se vaya a confundir. No vayamos a empezar a decir que hay que tener relaciones sexuales con Dios. Eso está incorrecto. Se aplica en el ámbito, pues, un humano con una humana, ¿no? Se conoce. Pero también se conocen laboralmente. O sea, un esposo, una pareja, un esposo y su esposa, se conocen en varios ambientes, ¿no? Pero el más íntimo es cuando tienen relaciones y eso da producto a un bebé, a un hijo. Es un término muy importante en la Torah. Y en la religión, el término más importante para ellos es creer, creer en Dios. Y ya vemos ahí una diferencia importante. Voy a leer primero el recuadro y si puedo rescatamos unos apartados más del Rambam. Digo porque se hace largo. Para mí esto es muy interesante y muy importante, pero no sé a ustedes cuánto les pueda cansar que yo esté leyendo cantidad de información, ¿sale? Está expuesto en la Torá y en los profetas que Hashem no es corpóreo ni material, como expone, que Hashem es Elohim en el cielo arriba y en la tierra abajo. Y un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Y expone, pues ustedes no vieron ninguna imagen de Barim 4:15. ¿Ya ven? Hashem es Dios en el cielo y en la tierra. Si es un ser físico, tendría que ser un ser colosal para con su cuerpo estar tocando el piso, la tierra, y con otra parte de su cuerpo estar arriba en el cielo, en los dos lugares a la vez. Y dice el Rambam, pues no es físico, es un espíritu, es un ser inmaterial. Y cuando tú cuestionas a la gente, es que él tiene cuerpo, me hiciste cuerpo, ¿no? Por ahí hablan de la traducción que de la carta a los hebreos, cuando dice, más no quisiste ofrenda, más me hiciste cuerpo, algo así. Habla de que Dios se creó un cuerpo a sí mismo para bajar a la tierra y venir a convivir con los humanos y hacer la misión del Mashiach. Pues no, no necesita eso. Hashem está interactuando con el ser humano siempre. Después vamos a la cita de Devarim 4:15. Esta yo se las quería leer en uno de esos intercambios, pero me dijeron, no, 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 esa historia no. No, la del monte Sinaí, no. Vamos a la de cuando Dios le está pidiendo, quiero ver tu gloria. Y le está diciendo que me muestre su rostro. Muéstrame tu gloria. Y Dios le dice que le muestre la espalda. Entonces Dios tiene espalda y ahí estamos. Yo les iba a leer esta. Pues ustedes no vieron ninguna imagen. ¿Qué te van a decir? Cuando fue la manifestación en el Sinaí, vieron el fuego, rayos, nubes, pero no vieron una imagen. Pues no, pero es que en el desierto iba la nube guiándolos y bajaba sobre el Mishkan y Moshe tenía que entrar. ¿A quién veía Moshe? A nadie. Dice, yo te hablaré dentro de los querubines, pero el pueblo estaba ahí, el pueblo estaba afuera. El pueblo no veía nada. No podían entrar, ni siquiera los sacerdotes podían entrar al arca a verla y la tenían que cubrir con pieles de animales. Y dice, la Torá le dijo a Moshe, yo hablaré de en medio,
contigo en medio de los querubines. Mas no le dice, y me vas a ver corpóreamente cuando entres al santuario. Me voy a aparecer a ti, tampoco. ¿Vas a ver mi imagen? Tampoco. Pues ustedes no vieron ninguna imagen. Vamos al apartado número 12. Por consiguiente, las expresiones de la Torá y los profetas que hemos citado y similares son todas metáforas y alegorías. Aquí el Rambam tiene que usar estos términos pues, para explicarle a la gente que aunque lo leen la Torá, no lo sabe enfocar. Bueno, te lo explico en palabras que tú quieres que te diga. Bueno, metáforas y alegorías. Los sabios afirmaron sobre todo esto. La Torá se expresa en lenguaje humano. Berajot 31. Vean, son 12, 11 apartados en los que el Rambam desarrolla esto. Fíjense el apartado número 4. Dice, es lo que dice el profeta. Hashem es el Dios verdadero. Él es la única verdad y no hay nadie con una verdad como la suya. Es esto lo que declara la Torá. No hay nada fuera de él. Deuteronomio 4:35. Es decir, no hay allí ninguna existencia verdadera como la suya. Esta primera parte del Mishneh Torah tiene por objetivo aclararle a todo aquel que ha leído la Torah en qué sentido puede tomar expresiones de esta naturaleza que describen a Dios y saber que lo está expresando en lenguaje que usted y yo podamos entender. Si hay otra manera de explicar a Dios, no estamos en posibilidad porque nosotros sí vivimos en un mundo físico. Y eso se dejará para otra instancia en la vida, si es que, como se nos ha dicho, hay una vida después de esta experiencia física. Pues ya lo conoceremos, pero traer eso a este mundo, pues no es lo mejor. Y sobre todo cuando la gente ves que se está confundiendo, por eso los maestros dicen, no les enseñes cábala a los que no saben entender el lenguaje común, literal. ¿Para qué les enseñas de otros mundos y todo van a revolver y todo confunden? Y para este tiempo ya nos habremos dado cuenta que muchos lo hacen. Cuando les conviene es literal, cuando les conviene es alegórico. Y arman una doctrina y dan cauce, dan origen a otra religión. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y de esas religiones, ¿cuántas denominaciones hay? ¿Por qué razón? Porque alguien dice, este texto es sagrado y enseña la verdad. Sale pues, el Corán, la Torá, hay libros que tengan los hindúes, el Nuevo Testamento, los libros de los mormones. Y cada persona que va a leer ese libro le da interpretación como él considera que es mejor. Y los que dicen, ah, está correcto, me gusta cómo lo explica él, pues vámonos y hagamos nuestra secta, nuestra división. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el otro, vámonos con el otro. Y cada cosa que uno tiene que oír. Pues lo mejor es invertir tiempo para el estudio y analizar las ideas. Bueno, habiendo hecho este paréntesis, ¿no? Para ir a ver al Rambam, si ustedes pueden leer los 12 estaría muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Todavía nos falta un buen tramo. Este es un milagro incluso más grande, por ejemplo, que la partición del Yam Suf. No, eso ya lo leímos. Estamos acá. Y aunque él no tiene imagen corpórea, con todo, las escrituras mismas dicen explícitamente respecto de Dios. Dios habló o Dios dijo, es decir, empleando términos humanos, y esto, Dios habló o Dios dijo, es la revelación de las 22 letras supremas a los profetas.
Estas están investidas en el intelecto y la comprensión que se encuentra en su visión profética, y también en el pensamiento y habla de ellos, como está escrito. El Espíritu de Dios habló dentro de mí y su palabra está sobre mi lengua, como lo ha explicado el Arizal en Shar HaNebuah. Aquí nos traen este versículo. El Espíritu de Hashem habló dentro de mí y su palabra está sobre mi lengua. ¿Qué dice acá? Ruach, ¿no? Vamos a ver aquí. Ruach. Ruach Hashem diverbi. Ruach Hashem habló conmigo o habló en mí. Acá lo traducen como dentro de mí. Humilató y la palabra de él son términos sinónimos. Este término no lo conocía hasta hace poco, cuando estaba viendo este versículo. Siempre vemos la palabra dabar, diver, devarim, todo lo que tiene que ver con dabar, o sea, la palabra. Pero esta no es muy usual o yo no la he visto aplicada muchas veces. Bueno, y su palabra, milato, está al leshoní, sobre mi lengua. Si nos damos cuenta, hay algo que comparten estos versículos. Tenemos ruaj aquí, el viento de Dios habló conmigo, o habló dentro de mí. Y cuando veíamos el relato de Éxodo, dice acá, Berruaj, Kadim, con un viento del este, con un espíritu, pero ahí como no es dentro del contexto, ¿no? Hablar del espíritu. Se opta por traducir la palabra ruaj como viento. Y en el 8 dice ubruaj apeja, acá abajo. Y con ruaj de tu boca, ne'eramu. Con el viento de tu rostro se amontonaron, ne'erpu maim, se amontonaron las aguas. Si la palabra ruaj, que es un aliento, un soplo, una corriente de aire que se genera por la boca de Dios, esto nos permite entonces ya ir a otras formas de interpretar el texto. Si el Yam Suf se abrió para que los profetas, para que el Israel pasara, es, es como si lo transportáramos a decir Dios habló, porque todos cuando hablamos expulsamos aire, y ese aire que expulsamos es el que da origen a las palabras. Entonces acá Dios, hablando, causó que saliera el pueblo de Israel. Y lo que tuvieran ellos que enfrentar, que vieran como obstáculos, nada más porque Dios dijo, esos obstáculos se quitan para que la persona cumpla con el objetivo al cual Dios le está enviando. Mientras dependa de Hashem y no interfiera con la voluntad humana, Él va a hablar y se quitan los obstáculos. Y después viene la otra parte, que es la colaboración del ser humano. Si él quiere salir, ahí está el camino libre. No te puedes quejar, no puedes decir es que Dios no me ayuda. Claro que Dios ayuda. Pero necesitas moverte, necesitas hacer algo para que para que esa ayuda la puedas evidenciar. Es ahí donde ya obtenemos pues una enseñanza para nuestra vida. Y ya no nos quedamos atrapados en la dificultad de que el cerebro dice, ¿cómo que las aguas se van a quitar? ¿Cómo que el río Jordán se abre? Si fue un acto milagroso, es impresionante. Es un reto para nuestra comprensión, pero como la Torah lo está afirmando varias veces,
Entonces yo decido aceptarlo. Está bien, lo acepto. Era un obstáculo para ellos. Hashem puede abrir un río, un mar si él quiere. Todo con tal de que Israel se logre. Avance en su misión espiritual. Los profetas dicen, o gente que ha tenido experiencias divinas, que las palabras de Dios vienen a ellos. Y eso lo identifican como Ruach Hashem. Porque cuando hablamos, expulsamos viento, sonido. Si el sonido viaja por el medio que es el aire, incluso podemos generar una corriente de aire cuando estamos hablando, un aliento que estamos desplazando el aire. Ruach Hashem diverbi, humilató al leshoni. Y sus palabras sobre mi lengua. Estas están investidas en el intelecto y la comprensión que se encuentra en su visión profética y también en el pensamiento y habla de ellos, como está escrito. El Espíritu de Dios habló dentro de mí y su palabra está sobre mi lengua, como lo ha explicado el Arizal. Similar a esto es la investidura de las letras en las cosas creadas, como está escrito. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y con el aliento de su boca todas sus huestes. Es el versículo que tenemos abajo. Tehilim 33:6. Con la palabra de Hashem, Bidbar Hashem, fueron hechos los cielos. Shamaim Naasu. Sí, los cielos se hicieron. Y con el aliento de su boca, Ubruach, ahí está otra vez la palabra clave. Que bueno, la letra Bet, aquí estoy subrayando todo. Esta es una preposición, ¿vale? La letra Bet. Y Ruach, pues es el término en sí. Y esta es una conjunción, la letra Bab. Ubruach. Y con Ruach, Pid, con la boca, con el Ruach de la boca de él, Kol Sebaam, todos sus ejércitos. Con las palabras de Dios fueron hechos los cielos y con el aliento de su boca todas sus huestes. Solo que la investidura de las letras en los seres creados se produce por medio de numerosos y poderosos descensos, hasta que descienden al mundo corpóreo de Asia. En tanto que la captación de los profetas es en el mundo de Atzilut, tal como esto se inviste en el mundo de Bería. Aquí ya llegamos a una parte compleja. Pienso que será mejor trasladarla al capítulo que sigue. Porque esto que está diciendo al final va a tratar de ampliarlo en el capítulo 3. Enseña este cúmulo de conocimientos que encontramos en la Biblia, en el pensamiento de los judíos. Es que Dios crea las cosas hablando. Y eso implica, según lo que estamos viendo, que está relacionado su espíritu con lo que Él ha creado. Dios ha exhalado palabras, aliento, y todo eso da origen al mundo, al universo. Entonces, cada cosa está impregnada con la palabra de Dios. Depende de una palabra que Dios haya pronunciado en algún momento. Y dice, va a decir más adelante, pero el ojo humano no puede ver eso. Vemos la cosa, pero no vemos el flujo de cómo la palabra de Dios lo mantiene existiendo. Porque es una de las cosas que va a sostener esta explicación que proviene de la Cábala. Dios no creó el mundo en una época remota pasada y lo creó y ya se desconectó de él y lo dejó que ande como quiera, como pueda. Sino ellos dicen, esta lógica que manejan los profetas nos lleva a comprender que Dios sigue creando el mundo ahora. ¿En qué sentido? En que lo tiene que estar sosteniendo todo el tiempo para que exista. Y si no hiciera eso, entonces deja de existir. No sé si entienden la idea. Esto entonces contradice
la comparación que hacían al principio algunos, ¿no? Que les llaman herejes, donde dicen es que Dios pues creó el mundo, pero ya se fue. No sabemos qué esté haciendo, pero nada más creó el mundo y nos abandonó a nuestra suerte. Como el alfarero, crea un objeto, le da forma y después lo vende por allá y ya se olvida de él. Dice, no, Hashem, todo lo que existe tiene origen en su boca. Y para que exista, él constantemente tiene que estarlo trayendo a la existencia. Si Dios un día deja de hablar, el mundo se destruye, no se puede sostener. Dios le da aliento de vida al ser humano, Ruach, le da Neshama, y esa es otra modalidad de lo que Dios puede exhalar de su boca. Después nos lleva, en esta parte final, con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y con el aliento de su boca todas sus huestes, como dice este versículo de Salmo 33:6. Solo que la investidura de las letras en los seres creados se produce por medio de numerosas y poderosos descensos, hasta que descienden al mundo corpóreo de Asia. En tanto que la captación de los profetas es en el mundo de Atzilut. Ahí está. Lo que yo les decía hace rato. La gente te dice, ¿es literal o es alegórico? Es que si tú dices literal, como que lo arraigas a este mundo físico. Y si tú dices alegórico, la gente entiende como, se lo inventaron los profetas. O es la imaginación del humano. Es alegórico. Es que él quiere explicar algo que es espiritual, pero lo dice como en enigmas, ¿no? Si ellos estudiaran Kabbalah, aunque no la, bueno, voy a usar esta palabra, aunque no la crean toda, ¿no? Solamente para que su cerebro se amplíe un poco más y no estén tan limitados. Luego se ponen a discutir con gente que estudia mucho y pues quedan mal o recurren a los insultos o a las burlas porque se quedan sin argumentos. Yo les decía, es que es lenguaje profético. Él está viendo algo que es de otra región, es de otro nivel de existencia. Sí es real, pero no en nuestra realidad. Se acercan a la realidad de Dios, que no está investida en el mundo físico. Pues todo lo que nosotros llegamos a conocer o a pensar está arraigado en este mundo, porque es lo que conocemos. Pero lo que ven desarrollando incluso los propios profetas cuando hablan que tienen visiones y que ven el trono de Dios, ya están hablando de otra realidad, donde muy probablemente no todo funciona como nosotros estamos acostumbrados. Por tanto, si yo quiero explicar lo que tiene que ver con Dios, en la experiencia de un profeta, yo no soy profeta, y todo lo quiero entender con cosas físicas, y yo estoy desvirtuando ese mensaje. Con todo Dios se quiso revelar estas escenas al humano para que se vaya dando una idea, para que su cerebro se abra a que hay una experiencia más cercana a Dios que las que se puedan tener aquí. Y empieza a hablar de los mundos. Y dice, la captación de los profetas es en el mundo de Atzilut, tal como este se inviste en el mundo de Beria. Pues aquí ya entramos a esta situación que exponen los cabalistas, de dividir la creación en cuatro mundos. Y este es un sistema didáctico. Pueden ser millones de mundos porque son descensos de la revelación o de la manifestación de Dios, donde cada mundo se reduce la manifestación divina, hasta que llegamos al nuestro, que es el donde Dios parece que no existe. Aquí se puede decir que Dios no existe, porque se ocultó, porque eso es un mundo, un ocultamiento a Dios.
Entonces, si un ateo dice, no existe Dios, ¿y por qué dice que no existe? Pues porque no lo veo. Tiene razón. Tiene razón porque él está viendo paredes, él está viendo árboles, nubes, y eso no luce como Dios. Según la Cábala, aprendemos que este mundo fue creado a propósito así. Es un ocultamiento a Dios. Y eso es lo que permite que otros seres existan. Porque cuando Dios está manifestado, no permite que otros seres puedan existir. Y si Él se oculta, otra cosa puede existir. Lo que explica el revés, cuando los profetas tenían visiones, ellos están hablando de mundos superiores, donde la manifestación de Dios es palpable, donde ya nadie puede decir aquí no existe Dios, pues lo estás viendo, como que no existe Dios. Y ellos que ya veían un trono, a un ser sentado en un trono, y seres muy extraños delante de él, alabándolo y glorificando. Esa es la dimensión de Dios, donde hay un conocimiento pleno de él. Y por eso tuve que decirles, ellos hablan en un lenguaje profético. Si tú quieres decir que es literal, estás equivocado. No puede ser literal en las condiciones del mundo físico. Es un mundo totalmente diferente. Tampoco vas a decir que es alegórico, porque decir que es alegórico está condicionado a lo que tú conoces de este mundo y la realidad de Dios está en otra dimensión muy elevada, que aunque este mundo tiene o se sostiene de principios espirituales, está muy alejado de él. Por tanto, en la Cábala se enseña que lo que veían los profetas era el mundo de Dios y trataban de ajustarlo al mundo físico para que la gente sepa que hay una dimensión divina, donde Dios es palpable. Y aquí no es así. En algún momento yo les decía a estos amigos, ¿quién de ustedes ha visto a Dios? Y todos se quedaban callados. Digo, porque dicen que es físico, ¿no? ¿Quién ha visto a Dios? Yo nunca lo he visto. Que se me presente carne y hueso y me diga, hola Cristian, soy Dios. Bonita, bonita tarde, vamos a estudiar la Torah. Y dudo que ellos también lo hayan hecho o les haya pasado eso. Y una persona me dice, yo sí he visto a Dios. Y me dice, yo hace tiempo tuve una experiencia. Dice que andaba mal en su cristianismo, tenía algunas situaciones ahí complicadas y se estaba alejando de la fe. Pero dice que en una visión, en una experiencia, que se le apareció Jesús, Jesús de Nazaret. Y ya lo llamó a que se arrepintiera, que dejara su situación ahí que lo estaba conflictuando y que regresara al camino, que se siguiera esforzando. Y dice que él lo vio palpablemente y que cayó de rodillas y lo empezó a adorar. Bueno, en ese momento, pues como hay más participantes, pues ya no pude yo cuestionar. Y después la conversación se va a otros temas. Pero analicemos algo. Tú tienes en el mundo a mucha gente que ha tenido experiencias divinas. Y él que es cristiano, se le aparece a Jesús. Y a los católicos se les aparece la Virgen María. Y a los cabalistas, aunque no tienen revelaciones de Dios, pero se les aparecen, como dice en el Zohar, se les aparecen sus rabinos. Se les aparece a Shimon Bar Yochai, iban en el camino, comentando temas de la Torah, y de repente se les aparecía un anciano y les hacía alguna pregunta, provocaba el diálogo, terminaba enseñándoles algo impresionante y decían, ¿quién era ese anciano? ¿No? Era la lámpara sagrada que nos vino a revelar algo. A los hinduistas, ¿quién se les aparece?
A los budistas, ¿quién se les aparece? A un budista se le aparecería Jesús. A un satánico, ¿quién se le aparece? El diablo, ¿no? Demonios. Su experiencia divina o espiritual está sujeta al conocimiento, a la creencia que esa gente tiene. No se le va a aparecer la Virgen María a un budista. A este cristiano no se le va a aparecer Krishna o algún dios hinduista. Y es lo que está diciendo acá el que estamos analizando. Los profetas tienen visiones y esa visión está adaptada al conocimiento que tiene el profeta, al mundo que él experimenta. Ejemplo, los profetas de Israel a veces dicen, no, pues profetizó para el tiempo futuro. Pues sí, pero nunca te dijeron, va a haber computadoras. Veo que Hashem en una era tecnológica va a venir el Mashiach cuando haya edificios, naves voladoras, cuando la gente tenga en sus cuerpos partes robóticas. Y no te describe un mundo futurista. Todo está sujeto a la realidad que él vive. Caballos. Y viene el rey de Egipto con sus caballos. Imagínense hoy los reyes, los presidentes, ahora ya no son reyes, son presidentes. Ya no se usan caballos, ahora son automóviles, autos de guerra, tanques, aviones. El profeta no conoce eso, aunque está hablando de tiempos futuros. Son tiempos próximos a su época en lo que él puede conocer. Y hay gente que dice, no, eso es para muchísimo después. Pero es el recurso que tienen. Como las profecías no se ajustan a su creencia arraigada en este mundo, tienen que decir, no, pues no es que no se haya cumplido, es que es para después. Sí, pero no te lo está describiendo en una época futurista. El profeta lo veía como que iba a pasar en su tiempo, con las características de su mundo. Y tú quieres obligar a que la profecía lo hable en los términos de la época en que tú vives. Eso también es un reto dentro del estudio bíblico, que desde luego que la gente que se maneja con creer, con la pura fe, nunca va a hacer un análisis de esta naturaleza. ¿Qué dice el Rebe? Ellos están hablando del mundo de Atzilut, es la emanación. Está Hashem y comienza a emanar luz. Esa luz que emana Dios ya no es Dios mismo, sino es una manifestación de Dios. Pero casi no hay diferencia entre esa luz tan poderosa, que casi si ves esa luz es como estar viendo a Dios. Es lo que se explica en la Cábala. Espero que en la próxima lectura podamos desarrollar esto. Si Hashem nos concede. Pues tú tienes ese mundo donde está emanando la luz de Dios. Ya no es Dios mismo, sino es una manifestación de Dios como transformado en luz, proyectado a través de luz. Y en esa instancia todavía no puedes distinguir entre Dios y la luz. Pero como lo que Dios quiere es ocultarse para dar cabida a otros seres, surge una, un ocultamiento y la manifestación de Dios ya no es tan perceptible. Fíjense cómo dice acá. Se produce por medio de numerosos y poderosos descensos, hasta que descienden al mundo corpóreo de Asia, nuestro mundo físico.
En tanto que la captación de los profetas es en el mundo de Atzilut, tal como este se inviste en el mundo de Beria. En el mundo en el que el mundo de, en el, perdón, en el momento en el que el mundo de Atzilut da un ocultamiento, un descenso poderoso, como dice acá, y da origen al mundo de Beria, dicen, ahí está el lenguaje de los profetas. Ellos ven eso. Los profetas no están viendo nuestro mundo, están viendo esa dimensión superior donde captan algo de Dios, pero para hacer la manifestación de Dios pura, ya están muy alejados. Es Atzilut transformándose en Beria, dando ese salto a un ocultamiento más poderoso. Por tanto, lo que ven, aunque sí dicen que están viendo a Dios sentado en un trono, eso de sentado en un trono está traducido a lo que los humanos pueden saber, que hace referencia a un ser que gobierna, porque era lo que había en su época. Todas las ciudades constaban de un rey que se sentaba en un trono para gobernar a su pueblo. Pues los profetas están viendo al Creador de una forma que no pertenece a lo que nosotros experimentamos, pero te lo tienen que bajar hasta acá para que tú lo puedas entender un poco. Por eso yo les decía a ellos, y están hablando, Moshe está hablando en un lenguaje profético, no está hablando cosas de este mundo. Y más en el ejemplo que ustedes están diciendo. Cuando le dice, muéstrame tu gloria, y Moshe le dice, no, perdón, y Dios le dice, no puedo hacer eso, o no lo voy a hacer porque si yo te muestro mi gloria, morirías. Pues Dios no quería que Moshe muriera en ese momento. Entonces, es como traer la revelación de esa gloria de Dios que está en otra dimensión, traerla acá. Y no solamente muere Moshe, se muere todo el mundo, destruye todo el mundo físico que conocemos, si Dios hace eso. Le dice, pero te voy a mostrar mi espalda. Lo lleva detrás de unas rocas, le tapa la cara, pasa Dios delante de él, según el relato, y cuando ya es momento de que pueda ver la espalda, le quita la mano y él puede ver la espalda de Dios. Y le decía yo a ellos, ¿qué significa esto? En lenguaje de los profetas, están describiendo la negación de Dios a revelarse a Moshe. Para eso armó toda esta historia, para decirle que no es posible, o sea, que aquí no quiere causar eso, no es su voluntad revelarse ante Moshe, aunque él lo pida. Y la forma de darle esa negativa es decirle, te voy a mostrar mi espalda. A lo mejor no le mostró nada, pero en el relato, de acuerdo a cómo lo está elaborando, es lo que corresponde. Para conocer a alguien, tú buscas verle la cara, y así es como nos conocemos. Entonces, esto habla de un escenario adecuado cuando tú te entrevistas con alguien para un trabajo, cuando eh, te gusta una muchacha y quieres, te atrae, quieres conocerla y hablas con ella de frente. Pero si esa persona no te quiere conocer o no se quiere dejar conocer, ¿qué es lo que va a hacer? Pues en lugar de darte la cara, te da la espalda. Este relato se puede resumir y Moshe le dijo a Dios, por favor, te quiero conocer. Yo acá tengo ciertas revelaciones, ciertas manifestaciones, pero eso no me es suficiente. Yo quiero tener un conocimiento muy cercano a ti. Y Dios le dijo no, y punto. Ahí se pudo haber acabado el relato. No me doy a conocer a ti porque morirías. Pero todo esto lo envuelven en, tú quieres ver mi rostro, no te muestro mi rostro, pero sí te muestro algo de mí, mi espalda. Entonces, no le está negando
el total conocimiento, pero un conocimiento íntimo o más cercano, eso sí se lo está negando. Pues te voy a mostrar solamente indicios de mi existencia, pero mi rostro no lo vas a ver porque yo te destruiría. Y esto tiene otras implicaciones, ¿no? En el lenguaje cabalístico, como ellos lo han desarrollado, es si Hashem le muestra su rostro a alguien. Su gloria, la palabra gloria es peso en hebreo. Pues ese peso te aplasta, elimina la existencia de otros. Pues Moshe tampoco sabía muy bien lo que estaba pidiendo. Cuando Hashem está en el mundo de Atzilut, bueno, se usa este recurso, ¿no? Y tú piensas en ese mundo de Atzilut, no existe nadie, solamente Dios. En ese estado no hay nadie. Y si tú quieres ver a Dios así, no lo vas a ver, porque ni siquiera podrías existir para ver eso. ¿Me entiende? ¿Y qué hacen los profetas? Traducirlo a lo que nosotros podemos eh, entender más o menos. Le otorga a Dios un cuerpo, una mano, pone un escenario ahí, unas piedras, unas rocas, viento fuerte, no sé, en el caso de Elías, que va tan precisamente al monte Sinaí, viene un viento fuerte, un terremoto, le da miedo que Dios esté manifestando, y después viene un silbido, cada quien su experiencia con Dios. Entonces, esa gente, el mundo espiritual, le habla conforme a lo que puede entender. Entonces, a un cristiano, ¿quién se le va a aparecer? Pues Jesús. A un judío, ¿quién se le va a aparecer? Moshe, Simón Bar Yochai, el Rebbe de Lubavitch, qué sé yo. Si tienen visiones o sueños, pues con esos personajes que ellos conocen. No se le va a aparecer Buda a un judío. No está conectado con lo que él sabe. ¿Se entiende? Bueno, hasta aquí termina la lectura precisamente en esta idea. Dice, y poderosos descensos hasta que descienden al mundo corpóreo de Asia, en tanto que la captación de los profetas es en el mundo de Atzilut, tal como éste se inviste en el mundo de Beria. Pues cuando el mundo de Atzilut es pura luz de Dios, da un descenso y se transforma en el mundo de Beria, el mundo de la creación, donde ya van a empezar a existir seres, ¿no? Es lo que va a tener esa característica. En Atzilut solamente hay emanación divina, es luz. No hay seres, no hay nadie ahí, sino es Dios mismo, pero manifestado en luz. En Beria ya existen seres, seres poderosos, de una naturaleza que no conocemos, pero lo describen los profetas como los seres vivientes, que tienen aspecto de animales y de humanos y ojos y alas y todo revuelto ahí. Esos son los primeros seres creados en mundos espirituales. Ahí eso es lo que ven los profetas, donde Atzilut se empieza a convertir en Beria, donde empieza a haber criaturas. Pues ven a Dios en un trono manifestándose luminoso y enseguida seres vivientes que están cerca de Dios. Entonces, ¿cómo tú le dices a alguien, es físico, es literal o es alegórico? Si somos más estrictos y seguimos la enseñanza de la Cábala, no es ni una ni es la otra. Es un lenguaje real, pero de otro mundo que yo no conozco. No corresponde decir que es literal o es alegórico. Pero obviamente nuestros amigos no estudian nada de esto. Y no solamente no lo estudian, dicen que es malo estudiar Cábala, que es del diablo, que esto confunde a la gente, que está torcida la Cábala, que te aleja de Dios. Imagínense, ¿no? Hasta donde llegan. ¿Pero por qué lo hacen? Porque la Cábala no respalda sus creencias. Al contrario, si la siguen desarrollando, se van a dar cuenta que ellos cometen ciertos errores. Errores muy importantes en la fe de Israel y en el conocimiento de Israel.
Como la Kabbalah no les va a dar no les va a dar juego a lo que ellos hacen, pues por eso la desechan. Todo lo que no les alimente la fe que ellos tienen, dicen que es del diablo, que está mal, que no es correcto. Y la Kabbalah nos ayuda a cuestionar. Y tampoco nos dice, y nos tienes que creer a los cabalistas porque somos los únicos dueños de la verdad. Ellos mismos, yo he encontrado cuando desarrollas esto, ¿no? Cuando lees artículos, lees libros, hay gente que humildemente también dice, y esto de los cuatro mundos de Atzilut, Beria, Yetzirah y Asia, es un método que usamos, pero esto ni siquiera podría ser cierto. Nos ayuda a sistematizarlo, a acercarnos un poco. Pero la realidad podría ser muchísimo más impresionante que esto que nosotros podemos captar. Por eso dicen, cuando se habla de cuatro mundos, en realidad son miles y miles de mundos, miles y miles de descensos y de ocultamientos de Dios. Entonces, hay seres que están más cerca de Dios. Ahí es la dimensión donde ellos viven. Y nosotros que estamos acá, es lógico que describamos a Dios, nuestra experiencia divina, de forma diferente. Y yo estoy hablando en lo literal, en mi mundo, y ellos hablan en su mundo. Y si una persona con su mente desde aquí se puede conectar a otro mundo, lo que sea que él vea, lo traduce a lo que él conoce aquí. No tiene otra opción. Y así sucesivamente, amigos y hermanos, creo que ya me extendí bastante. Espero que estas reflexiones les sirvan. He visto que les ha llamado un poquito de atención estas lecturas del Tania, de esta segunda parte. Ya está más concentrado en lo que es lo místico, tratando de acercarnos más a la existencia de Dios, a cómo la entendemos la existencia de Dios desde nuestras condiciones. Y, y bueno, pues les dejo aquí esta, esta lectura y exposición de mis conclusiones, como también yo lo voy entendiendo. Si consideran que algo está mal dicho, mal explicado, que me estoy confundiendo en algo, lo pueden dejar en algún comentario. Respetuosamente, no insulten, no estamos acá para insultarnos. Así dificultamos más transmitir una idea que podría ser buena, que ustedes me corrijan algo, pero si lo hacen insultándome, no lo voy a recibir. O sea, me estarían impidiendo recibir ese consejo si me insultan. Y pues, sin más que agregar, amigos y hermanos, que Hashem los cuide y los bendiga. Hasta pronto.